¿Qué es el éxito? Hay muchas definiciones, pero para mí es lograr cumplir tus sueños, cambiar tu realidad. Te quiero mostrar cómo yo y otras personas hemos logrado nuestro propio éxito. Conocerás de primera mano qué hemos hecho para llegar donde estamos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros pilares e incluso nuestros miedos. Alguna vez alguien me dijo, escucha atentamente a las personas de éxito y mira lo que hacen que tú no haces. Y esto cambió mi vida para siempre. Bienvenidos a Invierte tu vida, el podcast donde hablamos de inversiones, finanzas y mentalidad. Yo soy Juan Pablo Osorio y empecemos, que esto va a estar brutal. Hay una frase que se ha popularizado en la industria de inversiones en bienes raíces y que nos da a entender la importancia de comprar un proyecto inmobiliario a un buen precio. Seguro tú has escuchado que el éxito de las inversiones en proyectos inmobiliarios está al momento de la compra y no al momento de la venta. Quiero que entremos más a detalle de esta frase y la entiendas, ya que será tu guía básica, la base para que comiences a entender más sobre inversiones en bienes raíces. Y te quiero poner un ejemplo súper sencillo. Si compras barato, pues prácticamente tendrás una rentabilidad asegurada. Piensa en comprar un 20 o 30% por debajo del precio del valor del mercado. Si estás haciendo una remodelación flipping, pues tendrás un margen adicional en caso de un imprevisto. Si estás haciendo un co-living, pues el margen de utilidad será más alto mes tras mes por la relación entre el precio de compra y la rentabilidad que este genera. Si estás en renta tradicional, pues pasa exactamente lo mismo. No te costará tanto trabajo lograr un margen aceptable. Y si compraste sobre planos, pues tu margen va a aumentar. Incluso si no compraste el mejor de los proyectos, pues vas a tener un margen para salir de él fácilmente. Y es que comprar barato y vender mínimamente a precio de mercado en cualquier negocio, pues por lógica, por números, uno diría, hey, eso debe funcionar. Y en los bienes raíces, pues esta regla no es la excepción. Quiero que pienses, que encuentres a alguien que necesite vender un inmueble rápidamente porque está encartado con él, porque tiene un problema económico y su valor del mercado es de 200 millones de pesos. Entre negociaciones, entre averiguaciones sobre qué tanto tiempo lleva vendiéndolo, te das cuenta que puedes lograr un descuento interesante porque tú tienes los recursos a la mano y logras un descuento del 20%, por ejemplo, y lo terminas comprando en 160 millones de pesos. Entonces ya de entrada tienes un margen del valor de compra versus el valor del mercado de 40 millones de pesos para la venta. Si quieres salir del rápido, le ganas menos y sales y lo vendes y recuperaste tu dinero. Si quieres ganar más, pues tienes paciencia, te vas con el mercado o aplicas las estrategias de venta que enseñamos pues constantemente en nuestras redes sociales. Y en este episodio te quiero hablar sobre cómo comprar a buen precio, pero vamos a hablar de proyectos sobre planos. Lo primero que te quiero aclarar es que esto solo aplica en proyectos que no tienen topes establecidos, sea salarios mínimos o no sé, UER o DTF o algún otro tipo de limitante que no permite fluctuaciones de los precios del mercado acorde a la oferta y la demanda. Es decir, normalmente los proyectos que no son BIS. Entonces, por ejemplo, la vivienda BIS pues tiene un bloqueante, un tope en salarios mínimos, entonces no permite que el valor de la propiedad pues fluctúe en el tiempo. Una vez aclarado esto, te voy a contar una historia. Sabes que a mí me gusta mucho ejemplificar con historias que a mí me han pasado y quiero que nos remitamos a cuando hice una de mis primeras inversiones. Por cosas de la vida yo había ido a un lanzamiento de un proyecto. Creo que a mí la vida me pone ángeles en el camino constantemente. Era un vendedor, pero yo me acuerdo que él la dio toda para explicarme muy, muy bien a detalle
qué era lo que estaba pasando en ese espacio y se tomó la molestia de darme a entender por qué era importante tomar una decisión rápido en mi proceso de compra en ese momento. Él me explicó que estábamos en una etapa de lanzamiento y que existen listas de precios en los apartamentos y que comprar en las primeras listas es muy rentable porque a medida de que el proyecto se fuera vendiendo, pues el precio del inmueble iba a ir subiendo y se va posicionando cada vez más alto. Entonces yo iba a obtener un dinero, una valorización importante si compraba en esas primeras listas. Es como si la constructora, para que entiendas más, pues tomar ese precio base. Imagínate que jala hacia arriba como si tuviera una cuerda en las manos, comienza a jalar con todas sus fuerzas el precio hacia arriba y jala y jala y jala lo que más pueda y de forma gradual y el precio va subiendo hasta que el mercado le dice no más. Esto es todo lo que yo puedo pagar por esas propiedades que hay ahí. Y ahí ya tienes el precio límite. Y ahí es donde comienzas a ver promociones, los últimos inmuebles están pegados, entonces dan regalitos, dan cositas por inmuebles que no han podido vender. Entonces así es como se determina el precio y las alzas de los proyectos en lista cero. Entonces esos valores al final van creciendo según el mercado esté dispuesto o no a pagar. Yo a esta persona pues le pregunté varias cosas, como por ejemplo si mi apartamento tenía ya ese precio fijo o iba a subir con el tiempo, si esto implicaba algún gasto adicional para mí en el futuro. Él me dijo que no en ese momento y me explicó que incluso la escritura pues iba a costar menos porque el valor de escrituración iba a ser más bajo. Claramente después terminé pagando más en impuestos porque la diferencia era más grande, pero en ese momento se escuchaba muy interesante el tema y no era una de mis grandes preocupaciones. Yo entonces decidí comprar en dicho proyecto, en lanzamiento, adquiriendo el proyecto un monto de 190 millones de pesos aproximadamente, sin acabados, y también permitían cesión de derechos. De esto hablaremos en otro episodio posterior en el podcast y encuentras mucho contenido en nuestras redes sociales para que entiendas que es una cesión de derechos, por si quieres saber más de ello. Pues a las pocas semanas, 3 semanas máximo, recuerdo, el proyecto que yo estaba comprando en 190, pues ya lo estaban vendiendo en 220 millones. Había ganado una valorización sobre el papel de 30 millones de pesos y solo había dado 2,5 millones de separación y próximamente tendría que dar una cuota de 1 millón de pesos, si no me falla la memoria. Y creo que los números hablan solos porque la valorización fue abismal, o sea, habíamos dado máximo 3,5 millones y ya estábamos hablando de 30 millones de pesos de valorización sobre el papel. Cuando yo empecé a hacer esos números y comencé a entender el potencial de esto, yo me di cuenta que había comprado en una lista número uno, pero que debajo de esa lista uno existía lista cero e incluso hay una lista llamada Friends and Family, que son familia y amigos, donde le dan prioridad a comunidades, grupos pequeños, los dueños de la constructora, los empleados de las constructoras, los familiares de los dueños de la constructora, los familiares de los trabajadores de la constructora. Y pues esas listas Friends and Family no les llegan a todo el mundo, no son abiertas al público, pero la lista cero es la primera lista de precios que normalmente está abierta al público y en la cual si tú compras, pues vas a obtener una valorización casi que garantizada, que no tiene pierde, el apartamento sí o sí va a comenzar a subir. Pero entonces tú te preguntarás, hey, entonces yo cómo accedo a estas listas de precio. Y yo te voy a ser sincero, no es fácil, pero tampoco es imposible como lo quieren hacer parecer algunas personas. Y tú tienes un par de opciones, te voy a nombrar 5. La primera, suscríbete a la lista de correo de la constructora en sus páginas web. Ahí mes a mes te estarán llegando anuncios, información para que te suscribas a próximos lanzamientos. La segunda es ir a ferias de vivienda donde normalmente hay lanzamientos. Ve a esas ferias de vivienda de tu ciudad donde se presentan todas las constructoras y aprovecha y déjales todos tus datos a todas, que escaneen tus datos, que los completen, que te metan a la base de datos, pues para que te lleguen esos lanzamientos.
La tercera es que cuando veas una sala de ventas o un letrero de curaduría, pares y preguntes cómo se llama el proyecto, quién lo construye y si puedes entrar a comprar ahí directamente para aprovechar que apenas están empezando. La cuarta, pues, es pertenecer a comunidades que están pendientes de estos lanzamientos, como nuestra comunidad de estudiantes, que recibe proyectos en Listacero de forma regular. Y una quinta es estar pendiente de redes sociales de generadores de contenido, como la nuestra, en donde encuentras pues, lanzamientos en Listacero que los constructores pues, invitan a que pautemos. Entonces, si te das cuenta, pues para acceder a listas no hay que pagar, simplemente necesitas esfuerzo y dedicación y te darás cuenta de que las listas cero son accesibles con el tiempo. Y solo te recuerdo algo, ten cuidado con los lanzamientos que no son lanzamientos. Hay proyectos que se quedan en lanzamiento por meses y ya no están necesariamente en lista cero. También hay relanzamientos que ya han vendido, pero el proyecto no se mueve como lo esperaban y lo deben relanzar con otras condiciones, haciéndolo un poco más llamativo para lograr vender más. Y pues aquí tampoco tendrás una lista de precios cero genuina. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Y pues para evitar esto, Google será tu principal aliado. Una búsqueda rápida del nombre del proyecto y de la constructora, pues te va a mostrar cuándo el proyecto está en venta desde hace mucho y cuándo el proyecto está en venta desde hace muy poco o que incluso no sale información porque precisamente está en una etapa de lanzamiento. También recuerda que los lanzamientos en lista cero son definitivamente para madrugar e ir a esos espacios. Normalmente cuando lanzan en fin de semana, la gente dice, sí Juan, yo voy, almuerzo con la familia y después voy a la sala de ventas a comprar. Y podría ser fácilmente el almuerzo más caro de tu vida. ¿Por qué? Porque las listas de precios suben rápidamente. Las listas de precios no van a esperar a que tú vayas y almuerces y llegues a la sala de ventas a comprar. Normalmente en estos lanzamientos vas a tener que estar primero en el turno para escoger la mejor ubicación y que te toque esa lista de precios. A mí me han tocado lanzamientos de constructoras muy importantes, muy grandes, donde se puede lograr ver que se venda todo el proyecto en una sola tarde. Imagínate tú comprar un proyecto de 300 millones de pesos y que al finalizar el día ya esté costando 380 millones de pesos porque se vendió toda una torre. Serían 80 millones de pesos de valorización y lo más probable es que tú ni siquiera has pagado la cuota de separación porque no has terminado de ir al banco pues a pagarla. Entonces quiero que entiendas el potencial de los proyectos en lista cero y que entiendas el potencial de estas etapas de lanzamiento. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @JuanpaInvierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.